Adelante. Pasa. Ponte cómodo. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Y hemos llegado ya a la parte oscura de Now Music Radio, de acuerdo a la temporada que estamos viviendo de Halloween y Día de Muertos. Se encuentra conmigo del otro lado del mundo digital el señor don Asmisael Montenegro de Lerx. ¿Cómo estás, Asmisael? Buenas noches. Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches, gracias por aceptar que esté en esta sección contigo. No, al contrario, nosotros muy contentos de que nos acompañes, deleitándonos con más contenidos. La verdad es que a la gente le ha encantado muchísimo los temas que nos has compartido y sobre todo saludar a toda la gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo: España, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, a toda la gente de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estos contenidos que son de su interés y seguimos subiendo más, como esta sección del Scarycast con Veritas de Universus, un concepto que abordamos pues siempre en voz de Asmisael Montenegro de Lerx, que esta noche nos va a hablar de un tema bastante interesante, ¿verdad? Sí, fíjate que traemos este tema de los asesinos seriales en México. Encontré por aquí algunos que pues han estado un poquito guardaditos fuera de la opinión pública, que se habló muy poco, aun cuando fueron, digamos que recientes. Sí. Pero vamos a traer también algunos que son ya más viejitos, digamos, de los primeros asesinos seriales. Sí. Pero ¿qué te parece si vamos ahora sí que de lo nuevo a lo viejo? Perfecto, adelante. Mira, este caso, de hecho, tú sabes que cuando se le denomina a alguien un asesino serial es porque ha asesinado a varias personas con el mismo modus operandi. ¿Sí? Es decir, pueden ser asesinatos que van en el mismo género, en el mismo rango de edad, en la misma zona, etcétera. En este caso, esta pues es una jovencita, esta Itzel Nayeli García, de 20 años, fue conocida hace ya un par de años aquí en el Estado de México como la degolladora de Chimalhuacán. Wow. No sé si tú llegaste a escuchar acerca de esto, las noticias. No, de la degolladora no, de Chimalhuacán no. No, fíjate que fue un caso un poco externo a todos los noticieros, porque se tocó muy poquito. Es decir, cuando comenzó todo esto se pensaba que simplemente eran ataques al azar, pero todo esto fue en decremento cuando pues esta chica, te voy a comentar más o menos cómo era el modus operandi de ella. Sí. Ella se paseaba por las calles del municipio de Chimalhuacán, pegado a Nezahualcóyotl, y al parecer cargaba un arma punzocortante entre sus ropas, llámese navaja o cuchillo. Sí. Y cuando iba pasando la gente, ella pues las trataba de degollar, es decir, sin mediar palabra ni de ningún tipo. Hirió a un total de 5 personas y le dio muerte a 2 mujeres, es decir, de este ataque con el arma punzocortante, pues derivó lamentablemente la muerte de estas 2 chicas. Wow. Aquí en el estado fue mucho más sonado, obviamente también allá en Chimalhuacán aún más sonado. Digo, si en el estado y en Chimalhuacán, sobre todo las mujeres se tenían que andar cuidando pues de toda esta pesadilla que son los feminicidios. Sí. Ahora esto súmale que por ahí andaba una mujer loca con una navaja, pues degollando prácticamente a quien se le atravesara. Qué fuerte. Esta chica fue identificada gracias a las cámaras de circuito cerrado que se tiene aquí en el Estado de México. Ajá.
Se reportaron 5 víctimas no mortales y lamentablemente fueron 2 personas las que perdieron la vida debido a estas heridas que le había hecho en el cuello con el arma punzocortante. Cuando estuvo ya en el penal del Bordo Xochiaca y se le preguntó que por qué había cometido estos crímenes, pues ella simplemente dijo que pues había drogado, había inhalado alguna sustancia, podríamos pensar que había sido el famosísimo solvente, sí, y que pues simplemente salía a la calle y desconocía a la gente, se sentía atacada por esta gente y ella a su vez correspondía a esa supuesta agresión. Oye, es muy extraño. Sí, y sobre todo porque dices tú que para ser considerado un asesino en serie, pues hasta donde yo sabía, había que, pues cometer más de 3 delitos de este tipo y ser incluso ya buscado por las autoridades, ¿no? Sí, exacto, pero en este sentido, pues lamentablemente la policía del municipio de Chimalhuacán quiso mantenerlo bajo un bajo perfil, es decir, que no cundiera el pánico, pero la verdad es que sí, el pánico en Chimalhuacán y en la parte aledaña que da Nezahualcóyotl, pues estaba todo lo que daba la paranoia, tanto que te comentaba, se empezaron a hacer retenes en microbuses, combis y camiones, y se iban directamente hacia las femeninas a buscar entre sus ropas para ver si alguna de ellas no era pues la mujer que andaba por ahí atacando con el arma punzocortante. Oye, ¿esto cuánto tiempo tienes, Misael? Porque lo platicas como muy reciente, ¿verdad? Pues yo creo que ya estamos hablando de que ella fue apresada el 8 de octubre, tiene como 3 años más o menos. Ah, ok, 4 años, no tiene mucho, es reciente. Wow, o sea, siguen habiendo este tipo de casos que a veces no prestamos atención porque pues estamos metidos en otro tipo de información, pero ocurre y todos los modus operandi pues los explicas de una manera tan extraña, tan escalofriante, que la verdad es que nos pone los pelos de punta. El simple hecho de escuchar esto, y sobre todo en una época en la que la inseguridad pues no es la mejor en estos tiempos, pues sí causa mucho temor. Bueno, y ya que tocas el tema de escalofriante y pues que es horrible, fíjate que el siguiente personaje del cual a este sí se le dio una cabida en noticieros, medios de información a nivel pues nacional, no solamente aquí en la Ciudad de México, porque incluso se empezó a buscar en estados aledaños como Puebla, Querétaro, Hidalgo, etcétera, fue el llamado El Sádico. No sé si tú recuerdas la historia de este personaje. Ah, me suena. Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico. Me suena. A ver, recuérdanos, Asmisael, por favor. Oficialmente fue conocido como El Sádico, aunque de una manera bastante amarillista, los medios de comunicación impresos, en este caso la prensa, lo apodaron el Matajotos, es decir, algo bastante denigrante para toda la comunidad lésbico, gay, de LGTB. Sí. Mira, la historia, te cuento brevemente la historia. Este hombre, Ociel Marroquín, se trataba de un exmilitar. Desde que él entra al ejército, detectan que tiene ciertas tendencias homofóbicas y por eso es que es dado de baja por las agresiones que incluso pues llegó a atentar contra sus compañeros en las duchas. Sí. A este personaje le gustaba secuestrar, torturar, ahorcar y descuartizar a sus víctimas. Después las colocaba en maletas y las abandonaba en diferentes áreas de la ciudad, por ahí aledaño al metro Chabacano, aquí en la Ciudad de México. Sí. Te decía que este personaje se acerca totalmente a lo que es la etiqueta de un asesino serial, ya que él tenía todos los indicios, como es el ser alguien muy metódico, ser una persona inteligente, ser una persona cargado de odio hacia un sector en particular. En este sentido, el sector en particular en el cual él descargaba toda esta furia y odio, pues era prostitutas y homosexuales que se dedicaban a prestar el sexo servicio. Ya en las primeras declaraciones, cuando es apresado, él declaró que lo que lo hizo para hacerle un bien a la sociedad, es decir, él estaba haciendo una especie de limpia o de encrucijada. Incluso pues su zona del modus operandi era la zona rosa, obviamente porque ahí se reunía la gran cantidad de toda la comunidad LGTB. Sí. Se le atañen, fíjate, él reconoció que había secuestrado a 6 personas y asesinado a 4 hombres de orientación sexual gay. Es decir,
primero solamente secuestraba, golpeaba salvajemente, después las dejaba en alguna parte de la ciudad, pero después escaló a lo que fue ya el asesinato. Todo esto ocurrió, fíjate, fue casi un año entero lo que estuvo operando este tipo, desde el 21 de enero que se reporta la primera agresión hasta el 22 de diciembre del 2005, es decir, estuvo un año toda la ciudad en jaque buscándolo, hasta que finalmente fue apresado y actualmente pues cumple una sentencia de 288 años en prisión, esto a partir del año 2006. O sea, estamos hablando que no tiene mucho tampoco este asesino en serie. No tiene mucho. De hecho, fue de los que más conmocionaron a la opinión pública por la manera, como te comentaba, el modus operandi que tuvo y la manera en la que, pues, no solamente secuestraba, torturaba, asesinaba, sino que descuartizaba a las víctimas y las metía en una maleta, las cuales, y pues iba a botar en algunas partes de la ciudad. No menos escalofriante es la historia del siguiente personaje en nuestra lista de asesinos seriales, aunque bueno, sí. Más bien vendría siendo sería un asesino y violador, que fueron más violaciones que asesinatos los que cometió. A este hombre la opinión pública le apodó el Coqueto, no sé igual si recuerdas por ahí. También me suena ese nombre. Fue un poquito más conocido. Sí, me suena más. Mira, el Coqueto, este señor que responde al nombre de César Armando Librado Legorreta, de hecho Legorreta fue más sonado en los medios de comunicación. Ya después cuando lo apresaron, pues le llamaron así el Coqueto porque, pues irónicamente era el apodo que él pues utilizaba en su día a día. Sí. Este hombre trabajaba como chofer de microbús en la ruta 2 y la 27. Esta ruta corre, va del distrito al estado, es decir, de Valle Dorado en Tlalnepantla hasta el metro Chapultepec en el Distrito Federal. Era una persona que supuestamente tenía una vida normal, es decir, estaba casado, tenía dos hijos, pero pues decidió comenzar a delinquir dentro de la misma unidad, es decir, del microbús. Sus víctimas fueron de jovencitas desde los 16 hasta los 34 años, abogadas, madres solteras. De hecho, una de ellas, a la que privó de la vida, dejó a 5 niños huérfanos, y la mayoría de estos feminicidios los cometería a lo largo de 2 años. La primera investigación que se tuvo, el primer reporte de estas agresiones, fue el 21 de junio del 2010, y el último que se cometió fue el 18 de enero del 2012. Sí. Este hombre, cuando ya se le asegura, confiesa que todos sus crímenes ocurrieron de noche. Primero se ganaba la confianza a las mujeres, las llevaba a algún lugar solitario y finalmente acababa con su vida utilizando una llave luchística, la tan conocida llave china, sí. Que, como bien sabes, pues priva del oxígeno hasta que finalmente la persona pues muere por asfixia. Después llevaba los cuerpos y los tiraba en algunos baldíos, esto en Naucalpan. Y fíjate, las pertenencias que le robaba a las mujeres, es decir, collares, anillos, pulseras, bolsas, etcétera, al siguiente día se las regalaba a su esposa. Era una especie como de trofeo, pero que él se deshacía de estos artículos. Finalmente fue detenido, fue trasladado al penal de Barrientos, donde por diversos conflictos con otros reos, debido a que obviamente pues su comportamiento errático, 2 años más tarde fue trasladado al penal estatal de Topo Chico debido a su alta peligrosidad. Estamos hablando, ya vamos ahorita en la lista 2 hombres y 1 mujer. Sí. Fíjate que cualquiera pensaría, cualquiera cree por todas las películas que hemos visto que esto de asesinos seriales se da solamente en masculinos. Sí, en el caso de las mujeres, aquí hay otro caso también de una jovencita, era una adolescente de Ana Carolina, la cual la opinión pública la llamó la psicópata adolescente. Wow. Esta niña fue pues acusada y sentenciada por haber asesinado a sus padres adoptivos, esto por allá del año 2013, cuando esta Ana Carolina contaba con apenas 17 años de edad. Wow. Logró embaucar a su novio y a un amigo de su novio para que le ayudasen a asesinar a sus padres adoptivos, el señor Don Efrén, de 90 años, y la señora Albertina, de 70 años. La manera
¿Perdón? Ya grandes. Ya grandes, sí, sí. De hecho, por eso menciona que eran adoptivos. Estas personas pues ya habían vivido su vida, no habían tenido hijos y decidieron adoptar, pero pues fue la peor decisión que pudieron haber tomado. El modo en el que relatan cómo se comete el asesinato, la verdad es que también es muy escalofriante. Todo sucede un 6 de mayo del 2013. Esperaron a que los ancianos estuviesen dormidos. Primero los trataron de asfixiar con una almohada, pero como vieron que simplemente se habían desmayado, es decir, que no estaban muertos, les inyectaron cloro directamente en la garganta y finalmente cuando fallecieron calcinaron los cuerpos. Después del crimen se cambiaron de ropa, tomaron un baño, se fueron a comer hot dogs, se bebieron unas cervezas y terminaron en una fiesta de 15 años celebrando el horrible crimen. Esta adolescente, te repito, 17 años, una niña de 1,48 de estatura, que tú la verías y pensarías que es totalmente indefensa. Sí, sí, sí. Esta niña, después de que la apresan y le hacen algunos estudios psicológicos, resulta que tiene un nivel de psicopatía en escala 9, es decir, el rango más alto que se puede tener medido. Estos estudios arrojaron que ella tenía el número 9 de 10 en la escala de psicopatía. Wow. Es decir, era una persona totalmente mal de la cabeza, totalmente enferma. Incluso hay una cualidad, bueno, no se llama cualidad, son personas que no tienen el raciocinio, vamos a llamarlo de esta forma, es decir, que no empatía, no tienen una empatía, es decir, no puedes saber lo que está bien o está mal o que está haciendo daño. Sí. Y esto se vio cuando los interrogatorios, un agente le pregunta, ¿no te arrepientes? Y ella contestó sí y no. Sí, porque ya no me voy a poder casar con mi novio. Y no, porque ya no aguantaba más a esos viejos. Actualmente esta chica se encuentra en prisión en un penal de la ciudad de Chihuahua y purga, fíjate bien, de este horrible crimen va a purgar solamente una sentencia de 15 años. Se le acusó de parricidio, que antes la sentencia de parricidio pues era de las más altas, incluso se encarcelaba a la gente con una tasa de cárcel mayor que sí. Si fuera un asesinato premeditado. Pues esta chica sí va a salir a una edad ahí más o menos, pero al parecer inmediatamente que salga de prisión va a ser recluida nuevamente, pero ahora en una instalación pues médica, una especie de cárcel psiquiátrica. Sí. Y bueno, siguiendo un poquito con esto, la verdad es que de este caso que voy a platicar es uno de los más escalofriantes que yo he podido saber por la naturaleza de ellos. Esto ocurrió allá en el estado de Chihuahua también. Sí. A estos niños se les llamaba o se les conoce en el barrio como los sádicos de la cuadra. Se trataba de 5 niños y un adolescente de entre 11 y 15 años de edad. Estos engendritos, porque no le encuentro otra palabra. Sí. Estos engendritos les gustaba quemar casas abandonadas, matar perros y supuestamente ellos decían que ofrecían a Satanás todo esto. Estos niños de una colonia sumamente marginada de Chihuahua fantaseaban con la idea de pertenecer al crimen organizado, lo que lamentablemente nos ha dejado toda esta narcocultura con la que se ha alimentado nuestro país durante tantos años. Resulta que ellos eligen una especie de rito de iniciación, el cual sería llevado a cabo un 14 de mayo. Eligieron como víctima para el rito o sacrificio a Christopher, un niño de apenas 6 años, que fíjate, wow, se trataba de primo de uno de ellos. Cuando secuestran a este niño, porque el niño iba a la tienda, sí, lo secuestran, lo amagan, lo tratan de asfixiar, pero se dan cuenta que el niño pues obviamente se defiende con todas sus fuerzas, no pueden morir por asfixia, y terminan apuñalándolo 27 veces en todo su cuerpo para posteriormente sacarle los ojos. Uy. Después de cometido el crimen, lo enterraron junto a un arroyo y le colocarían, para disimular el olor,
le colocarían encima un perro muerto y después taparían el agujero. La verdad es que esta noticia le dio la vuelta no solamente a nuestro país, la vuelta al mundo. Yo recuerdo que hablaban de este crimen horrendo, obviamente en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Colombia, por la naturaleza, ¿no? De lo que te estoy comentando. Sí. En las declaraciones, esta banda de asesinos afirmaría sin remordimientos que solamente estaban jugando a los sicarios, es decir, al secuestro, pero que se les pasó la mano. La verdad es que es inverosímil esta explicación que darían estos engendritos. Y bueno, al tratarse de menores de edad, solo 2 de los responsables de 15 años recibirán una condena de 10 años de prisión. Los otros 3, de 11, 12, 13 años, actualmente viven en un área en la ciudad de Chihuahua. Das que los fríos, la verdad es que leer todo esto y darte de qué tan torcido y qué tan enferma está la sociedad es horrible. Sí, la verdad es que el escuchar estos relatos pareciera que estamos hablando del guión de alguna película de terror, pero la situación pues pasa de la ficción justamente a la realidad. Pero sabemos que hay muchísimos personajes todavía, Misael, de asesinos seriales. Sin embargo, el tiempo nos come, pero ¿quieres tú ir cerrando el segmento con algún dato que te haga por ahí falta? Pues mira, tenía por aquí el último caso, que de hecho, si me lo permites, no tardaría mucho en comentártelo. Sí. Este caso fue el de Ángel Ordóñez, llamado el locutor asesino. Ah, caray. Que creo que de este también no se habló muy poco. No, mira, brevemente. No sabía, a ver. En el 2010, un afamado locutor de radio, también del estado de Chihuahua, asesinó en su departamento a su novia, María Isabel, de 15 años de edad. Los agentes que entraron al departamento de este joven describieron la escena del crimen como una de las más violentas que a veces que ellos pudieran haber visto. Este chico estaba afectado porque ella decidió terminar la relación con él. O sea, nada más, fíjate, él tenía 21 años y ella 15 años. No, bueno. Ella decide terminar la relación, él cegado por la ira o vaya usted a qué saber. Sí. Resulta que deciden tener un último encuentro, vamos a llamarlo así. Sí. Pero después de esto, este exlocutor le dice que grabe un audio de broma o para un segmento específicamente de Día de Muertos, en donde era una especie de carta póstuma en la que ella le decía a sus padres que se iba a suicidar. Después de que se graba este audio, ella intenta huir, Ángel la detiene, la golpea brutalmente y la estrangula utilizando cables de micrófonos que tenía ahí a la mano. El informe pericial estableció que la quinceañera fue encontrada ahí mismo en la cama, es decir, donde se perpetró el crimen. Sí. Y el asesino pues se dedicó a beber y a intoxicar con alguna droga cuando llegaron los ministeriales. Finalmente pues este chico fue condenado a 30 años de prisión, lo cual pues ya lleva un rato purgando condenas, ya lleva 10, le faltan 20. Quién sabe si va a salir del penal, porque ya sabes que dentro de los penales pues hay ciertas reglas y hay ciertas leyes con las que se rigen estos personajes. Y bueno, creo que este sería el primer, digamos que bloque. Sí. Si me das la oportunidad de invitar nuevamente a esta sección, estaremos hablando de otros personajes tristemente célebres de asesinos seriales mexicanos. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad a ti y a todo el auditorio, a pesar de las fallas técnicas que tuvimos esta noche. Y si me quieren contactar por medio de mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook. La fanpage de mi programa es Veritas Dei Universus. En Instagram me pueden encontrar como Lord-Asmesael y en Twitter como @Asmesael. Cualquier duda, comentario, sugerencia de programas me lo pueden hacer llegar en esas redes sociales o aquí directamente en el muro de Now Music con el señor Alejandro Polanco. Oye, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, Asmesael. Ya dijiste todo, ya no me diste tiempo de preguntar cómo te pueden seguir. Pero oye, no. Interesante, y vamos a seguir hablando de estos temas que son bastante interesantes porque conocemos a nivel mundial, pero no conocemos lo que tenemos aquí en tierras mexicanas. Sí, la verdad es que en ciertos momentos sí es bueno saber de esto, es decir, no por un morbo, sino simplemente por acceso a la información.
Perfecto. Oye, pues me parece muy bien, Asmicel. Pues seguimos en contacto para la siguiente emisión de Veritas de Universos y el Scarycast. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho. Gracias por tu participación.